Soy Elvi Brent, tengo 35 años. Esta noche, en el gran vestíbulo del Kennedy Center, donde los candelabros de cristal colgaban como constelaciones congeladas, mi padre, Elister, me convirtió en su cordero sacrificial. Colocó una mano propietaria sobre el hombro de mi hermanastro Julian, su voz resonando en el espacio de mármol mientras se dirigía a un senador estadounidense y al CEO de Northrop Grumman. Julian acaba de aceptar una oferta de un fondo de cobertura de Wall Street. Va a crear valor real, anunció con el pecho hinchado de orgullo. Luego sus ojos me encontraron y su tono cambió a una mezcla de diversión despectiva. Y esta, dijo, moviendo el mentón hacia mí, es Elvi. Ella persigue fantasmas con sus dólares de impuestos. Una carrera romántica pero inútil, escondida en las sombras. La risa educada y refinada que siguió fue suave, pero lo suficientemente afilada para cortar. Fue un golpe quirúrgico limpio contra mi alma, ejecutado frente a las personas más poderosas de Washington. En ese momento, no era su hija. Era un sacrificio público en el altar de su ambición. Si alguna vez has sentido el pinchazo de ser menospreciado por tu propia familia, presiona el botón de me gusta. Y si sabes lo que es ser la persona que nunca recibe el crédito que merece, comenta la palabra me abajo. Quiero saber que no estoy sola. Mantuve mi sonrisa perfectamente en su lugar. Era una habilidad que había perfeccionado no en salas de juntas, sino en los callejones de las ciudades más peligrosas del mundo. Era una máscara forjada en el fuego. He mantenido esta misma sonrisa mientras miraba por el cañón de un arma. En Damasco, la he usado mientras negociaba con narcotraficantes en Bogotá, el aire tan cargado de tensión que se podía saborear. Pero ningún entrenamiento, ninguna cantidad de dificultades podría haberme preparado para la agonía única de ser desarmada completamente por las palabras de mi propio padre. Fue una muerte limpia, indolora, ejecutada con la precisión quirúrgica de un maestro. Mi madrastra, Catherine, se deslizó a mi lado, un fantasma de Chanel. Se inclinó, su voz un susurro venenoso dirigido solo a mí. Al menos intenta ser útil y trae a tu padre otro whisky. Elvi. No te quedes ahí como una estatua. Las palabras estaban cubiertas de una dulzura empalagosa que no lograba ocultar su verdadero significado. Para ella, mi mera presencia era un inconveniente, una reliquia molesta del matrimonio anterior de Elister. No era una oficial de inteligencia condecorada. Solo era una decepción, una pieza de repuesto que no encajaba en el retrato familiar perfecto que tanto deseaban pintar. En su mundo de galas brillantes y maniobras políticas, mi vida era una nota al pie escrita con tinta invisible. Y en ese instante, de pie entre el mármol y la burla, hice un voto silencioso. Mi utilidad se demostraría de una manera que ellos nunca jamás podrían comprender. El dolor no persistió, no podía. El único día fácil fue ayer. El mente tomado de los resonó en mi mente. La herida emocional se cauterizó al instante, el dolor se transformó en algo completamente distinto. Un enfoque afilado como un diamante. Duro, despejé sus palabras como polvo de mi hombro. Mi entrenamiento tomó el control. Mis instintos se activaron. Mis ojos comenzaron a escanear la multitud, ya no como una hija despreciada, sino como una oficial en casa. Mi percepción de la sala cambió. El suave murmullo de las conversaciones se convirtió en un complejo paisaje sonoro de amenazas potenciales. El elegante baile de los invitados se volvió una serie de trayectorias y líneas de visión que se intersectaban. Ya no veía personas. Veía activos, pasivos y anomalías. Analicé posturas, gestos de manos, señales sutiles que gritaban lo que la boca no decía. Y entonces lo vi, una anomalía. Fijé mi atención. Su nombre era Silas Thorne, conocido en la comunidad de inteligencia solo como el fantasma. Estaba cerca de la barra principal, luciendo completamente a gusto, sosteniendo un vaso de agua con gas con una rodaja de lima. Era una cubierta perfecta para un operativo que nunca bebía en el trabajo. Su expediente era una historia de fantasmas susurrada en informes clasificados. Un maestro de toxinas incoloras y inodoras administradas, con el más mínimo contacto. No estaba allí para un tiroteo. Era un artista, y su medio era el asesinato tan sutil que parecía muerte natural. Un apretón de manos, un roce de hombro, una sola gota contaminada en el vaso de un objetivo. La cuestión no era si, sino quién. Mi mirada siguió la línea de visión de Thorne. Un haz de láser cortando a través de la multitud brillante. El haz de luz se posó sobre Robert Kincaid, el director de Inteligencia Nacional, mi mentor. Lo más cercano que tuve a un padre que reconociera mi valor. Sostenía un vaso de lo que parecía champán, riendo con el mismo senador al que mi padre había estado entreteniendo, preparándose para un brindis. Mi corazón no se aceleró, se volvió hielo. Mi cuerpo se enfrió con una certeza profesional escalofriante. No había tiempo para alertas por canales oficiales.
No había tiempo para que el equipo de seguridad reaccionara. Estaba ocurriendo ahora, en segundos. Deslicé la mano dentro de mi clutch y saqué un teléfono quemador. Un dispositivo simple y encriptado que a mi padre le habría parecido barato e insignificante. Mis pulgares se movieron con una economía de movimientos que desmentía los riesgos. El mensaje eran 3 líneas. Me tomó menos de 3 segundos escribirlo y enviarlo. Protocolo Night and Dale. Bebida comprometida. Evacuar ahora. Nightingale. Era el indicativo que Kincaid mismo me había dado tras una misión particularmente peligrosa en Viena. No era solo un nombre, era un pacto. Significaba una amenaza letal. Inminente y llevaba el peso de una confianza, absoluta e incuestionable. A través del vasto vestíbulo vi cómo la conversación de Kincaid titubeaba. Miró casualmente su teléfono personal, su expresión inmutable. Luego levantó la vista, recorriendo la sala hasta encontrar la mía. Le hice un ligero, casi imperceptible movimiento de cabeza. Eso fue todo lo que hizo falta. Él entendió. Al instante, sin una palabra de disculpa, colocó su flauta de champán intacta en la bandeja de un camarero que pasaba. Señores, tendrán que disculparme, casi pude escucharlo decir. Con voz calma y autoritaria, se giró y caminó rápidamente hacia la salida, su equipo de seguridad siguiendo sus pasos, su calma profesional ocultando una alarma repentina y aguda. Mi padre lo observó irse. La sangre drenándose de su rostro solo para ser reemplazada por una oscura marea de furia creciente. Su mandíbula se apretó y una vena palpitó en su sien. Acababa de perder un momento de acceso invaluable, una conexión que probablemente había pasado meses cultivando. Volvió su mirada hacia mí. Con un gesto de puro desprecio. No tenía idea, no podía saber que su hija inútil, la tranquila oficinista que perseguía fantasmas, acababa de salvar a toda la comunidad de inteligencia estadounidense de una crisis catastrófica justo frente a sus narices. Había intentado convertirme en un sacrificio. Pero él era el verdaderamente ciego. El aullido de sirenas de una flota de SUVs negras del FBI rasgó la tranquilidad de Georgetown a las 6 de la mañana. El sonido era un depredador invasivo. En un vecindario de casas de ladrillo cuidadas y dinero antiguo silencioso. Mis acciones de la noche anterior habían puesto en marcha una máquina imparable. Y ahora esa máquina estaba en la puerta de mi padre, desde una distancia discreta. Calle abajo, observé cómo se desarrollaba. Vi a Lister Brent, mi padre, de pie en la puerta de su casa, con pijamas de seda y el cabello plateado despeinado. Por primera vez en su vida. Parecía completamente desconcertado. Un rey despojado de su corona, mientras agentes federales inundaban su mansión. Todo el poder que había construido cuidadosamente con dinero y conexiones. Hecho añicos contra la fuerza implacable de la ley. Solo era un hombre en bata de baño, impotente. Y el penetrante sonido de esas sirenas, un sonido de consecuencias y ajuste de cuentas. Me llevó de regreso a otra mañana. Otra alarma estridente que había señalado el fin de un mundo. La mañana en que perdí a mi único aliado. La mañana en que mi madre murió. Kincaid me creyó la noche anterior. Confió en mi juicio sin un momento de duda. Pero mi padre, él nunca lo hizo ni una sola vez. Solo mi madre, Eleanor, había creído verdaderamente en mí. Su muerte fue rápida e implacable, un aneurisma cerebral que la arrancó del mundo entre un latido y el siguiente. En el funeral, realizado en una habitación de roble sofocante que olía a alivios y dolor, mi padre se paró en el púlpito y pronunció un elogio. Habló de sus logros, pero solo en relación con él. La elogió como la anfitriona perfecta, la compañera elegante, la firme defensora de sus ambiciones. Nunca habló de la mujer en sí, la filósofa que leía por placer, la historiadora que podía perderse durante horas en los archivos de la biblioteca del Congreso. El alma gentil que veía la fuerza no en el ruido sino en la convicción silenciosa. Elogió a la esposa de un hombre exitoso, no a la mujer a la que yo llamaba mamá. Enterró un reflejo de sí mismo, no a la persona que ella era. Solo 6 meses después, Catherine se mudó. Y con ella llegó el borrado sistemático de la existencia de mi madre. Su primera orden fue redecorar. Los cálidos paisajes impresionistas que mi madre había amado fueron reemplazados por frías y severas piezas de arte abstracto. Su biblioteca, un santuario lleno de lerome a papel antiguo y filosofía encuadernada en cuero, fue vaciada. Las estanterías fueron arrancadas para dar paso a una sala de medios dominada por un televisor del tamaño de un automóvil pequeño. Catherine me lo explicó con una voz cargada de falsa simpatía. Necesitamos refrescar el espacio. LV querida, demasiado del pasado solo nos detiene. ¿No crees? No estaba refrescando un espacio. Estaba eliminando metódicamente el alma de mi madre de las paredes de su propia casa, convirtiéndome en un fantasma en la casa donde crecí. Pero el golpe final insoportable llegó en una fresca tarde de otoño.
Volví de un ejercicio de entrenamiento en cuántico y encontré a jardineros desenterrando el jardín de rosas de mi madre. No era solo un jardín, era su santuario. Allí me había enseñado que las rosas más bellas, a menudo, tenían las espinas más afiladas, una lección sobre la resiliencia y la fuerza oculta. Era la última parte de ella que seguía verdaderamente viva. Katherine estaba en el patio, dirigiendo a los trabajadores con un dedo señalado, un plano de construcción apretado en su mano, explicó. Sin siquiera mirarme, que necesitaba él. Espacio para una cancha de tenis. Tu padre necesita hacer más ejercicio, dijo como si hablara del clima. Algo dentro de mí se rompió. Por primera y única vez en esa casa, grité. Fue un sonido crudo, gutural, de pura agonía. Corrí hacia mi padre, mi voz temblando con una rabia que no sabía que poseía. ¿Cómo pudiste dejar que ella haga esto? Él me miró, sus ojos fríos y grises como un cielo invernal. Janer se ha ido. Elvie, dijo, su voz plana, desprovista de cualquier emoción. Tenemos que seguir adelante. No seas tan sentimental. En ese momento entendí. No estaba solo enterrando a su esposa. Estaba enterrando mi recuerdo de ella. Estaba enterrando la idea misma de que alguna vez fuimos una familia. El hombre que estaba frente a mí era un extraño y su casa ya no era mi hogar. Ese acto de borrado, esa última profanación, fue lo que me impulsó hacia la CIA. Si no había un lugar para mí en el mundo de mi padre, de activos tangibles y retornos calculados, entonces encontraría un mundo propio, un mundo de sombras, sí. Pero un mundo donde la lealtad era moneda y la convicción lo era todo. Apliqué en secreto. El día que llegó la carta oficial de aceptación, gruesa y pesada con mi futuro, no fui a casa. Conduje hasta la tumba de mi madre. Coloqué la carta sobre la fría lápida de mármol, el nombre Janer Brent grabado bajo mis dedos. Susurré mi promesa a la piedra silenciosa. Al recuerdo de la única persona que alguna vez me entendió. Voy a vivir una vida con propósito, mamá. Una vida donde la fuerza no se mida por cosas que puedan ser arrebatadas. Mi padre vio mi elección como la traición suprema. Cuando finalmente se lo dije, estalló. Rugió que estaba tirando mi futuro, que era demasiado débil, demasiado blanda para competir en su mundo. Dijo que estaba huyendo, pero estaba equivocado. No estaba huyendo. Estaba corriendo hacia algo. No era débil. Simplemente estaba eligiendo un tipo diferente de fuerza, una fuerza silenciosa, resiliente y duradera, el tipo que él nunca podría ver y que nunca entendería. El tipo que mi madre había plantado en mí en un jardín que ahora solo existía en mi memoria. 2 días después de la redada, me encontré con Kincaid en una casa segura de la CIA en Falls Church, Virginia. Desde afuera, era la imagen de la sabevia estadounidense. Un colonial ordenado con una cerca blanca y un césped perfectamente cuidado, era completamente anónima, mezclándose a la perfección en un vecindario donde el evento más emocionante era la recolección semanal de basura. Era el lugar perfecto para esconderse a plena vista. Kincaid me esperaba en la sala de estar escasamente amueblada. No ofreció un apretón de manos ni un saludo formal. Simplemente me entregó una taza humeante de café negro. El gesto era simple, directo. Y decía mucho más que cualquier conmemoración oficial. En la fiesta de mi padre, yo era la ayudante, enviada a traer una bebida. Aquí, el director de Inteligencia Nacional me servía café. Me salvaste la vida, Elvie, dijo, su voz baja y serena. No hubo alabanzas floridas, ni grandes declaraciones. Solo un reconocimiento silencioso y objetivo, entre dos profesionales. En nuestro mundo, eso fue la máxima forma de respeto. Tomó un sorbo de su propia taza antes de continuar. Estamos revisando los datos del teléfono desechable de Thorne. Hay algo que no encaja. Me miró, sus ojos afilados con un desapego analítico. Tu padre no encaja en el perfil de un cerebro maestro. Se siente más como un títere. Las palabras no eran consuelo. Eran una fría evaluación de inteligencia, un títere. El término flotaba en el aire, extraño e inapropiado, aplicado a un hombre como Alistair Brent. Un hombre que se enorgullecía de ser quien tiraba de los hilos. La evaluación de Kincaid no alivió mi dolor, pero sembró una duda, un signo de interrogación en una narrativa que creía ya entendida. En el sótano, convertido en un centro de comando temporal. Mi equipo ya estaba en guerra. El aire estaba cargado del zumbido bajo de los servidores y del olor a café rancio. Este era mi verdadero mundo. Márquez, nuestro analista de datos, era un mago capaz de extraer una aguja digital de un pajar global. Él y yo habíamos tejido una célula durmiente rusa en Berlín usando solo metadatos de aplicaciones de entrega de comida. Frente a él estaba Sara, nuestra lingüista. Capaz de cambiar entre 7 idiomas sin esfuerzo, su mente una clave, descifrado viviente. Nadie me preguntó por mi padre. Nadie me miró con lástima.
Su enfoque era absoluto. Su energía estaba dirigida completamente a la misión. El drama de mi vida personal era solo ruido fuera de estas paredes. Aquí, lo único que importaba era el trabajo. Al entrar, Márquez no perdió el ritmo. Solo levantó la vista de su triple monitor. Ojos cansados pero agudos. Rastre las llamadas iniciales encriptadas de Thor. Nos llevaron a una empresa fantasma, vinculada a un banco en Chipre, dijo a modo de saludo. Bienvenida de nuevo, Nightingale. Eso fue todo. Sin condolencias, sin preguntas incómodas. Solo una actualización del campo de batalla y mi nombre de llamada. En esta sala, no era la hija de Lister Brand, era Nightingale. Era un recurso, un compañero, parte de algo más grande que cualquier apellido familiar. Este sótano, con sus pantallas parpadeantes y garabatos en la pizarra, era más hogar que la mansión de mármol de mi padre. Esta era mi familia. Una familia forjada no por sangre, sino por riesgo compartido, respeto mutuo y confianza absoluta. Esa noche, la cena fue pizza de un local. Comida directamente de las cajas de cartón. En el suelo, nos sentamos rodeados de portátiles y archivos clasificados, el brillo de las pantallas iluminando nuestros rostros. Koninkai permaneció sentado con las piernas cruzadas. Una rebanada de pizza de pepperoni en la mano. Compartió historias de sus primeros días en la agencia. Cuando Lenny aún estaba rodeado de campos, hablaba de errores cometidos, lecciones aprendidas y las brutales realidades del trabajo. Luego volvió su mirada hacia mí, expresión seria. Lister puede enseñarle a su hijo a hacer dinero, Elvi, pero nunca podrá enseñarle lo que tú tienes, y eso es confianza. Señaló a Márquez y Sara, discutiendo amigablemente sobre una línea de código. En nuestro mundo es la única moneda. ¿Qué importa? Es lo único real. La gente seguirá órdenes, pero solo morirá por alguien en quien confíe. Sus palabras, pronunciadas entre el olor a queso derretido y el suave golpeteo de los teclados, se sintieron como la validación de toda la trayectoria de mi vida, la afirmación que pasé años buscando en los fríos y despectivos ojos de mi padre. Confirmaba que el camino solitario y silencioso que había elegido era el correcto. Antes de irse, Koninkai me tomó a un lado, cerca de la puerta, puso una mano firme en mi hombro. Sé que esto es personal, dijo, su voz bajando, pero el país necesita que estés concentrada. Necesitamos encontrar quién estaba detrás de Thor. En cuanto a tu padre, deja que el sistema de justicia haga su trabajo. Tu misión es proteger el panorama general. No fue una orden, fue un signo de respeto. Su manera de reconocer el peso imposible que llevaba mientras me recordaba el deber compartido. Entiendo. Señor, dije, con la voz firme. Observé desde la puerta cómo su sedán negro desaparecía en la tranquila noche suburbana. El mundo que mi padre había construido se estaba desmoronando. Sus cimientos de riqueza e influencia, demostrando ser nada más que arena. Pero mi mundo, este mundo de sombras y secretos, era sólido. Se había construido sobre la base sólida de estas personas, los aliados que creían en mí, no por el apellido que llevaba, sino por el trabajo que realizaba. Y no caería. Los datos del banco en Chipre eran como tirar de un solo hilo suelto, en un tapiz exquisitamente tejido. Al principio, nada parecía suceder. Luego, con una lenta y nauseabunda certeza, toda la estructura de la vida de mi padre comenzó a deshilacharse. Márquez había estado consumiendo café sin parar durante 48 horas. Su obsesión. Una fuerza palpable en nuestro centro de comando subterráneo. Perseguía el dinero a través de un laberinto de empresas fantasma y compañías opacas, un sabueso digital siguiendo un rastro que se extendía desde el Caribe hasta Europa del Este. Es una clase magistral de lavado de dinero, murmuró, más para sí mismo que para mí. Estructura clásica de muñeca rusa. Cada vez que abres una empresa fantasma, hay 3 más dentro. Navegaba por la compleja red con un respeto renuente hacia su arquitecto. Y finalmente, tras desentrañar la última capa, lo encontró. El final del rastro. Las transacciones, lavadas a través de una docena de entidades diferentes, convergían en un nombre escalofriante. Dmitry Volkov era más una leyenda que un nombre. Un oligarca ruso con profundas conexiones tanto con el Kremlin como con el submundo internacional. Era un traficante de armas que la CIA había estado intentando detener durante años. Un fantasma que movía miles de millones en fondos ilícitos, con una facilidad intocable. Solo el nombre envió un escalofrío por la sala. Silenciando el bajo zumbido de los servidores, Márquez giró en su silla. Su rostro pálido bajo las luces fluorescentes, señaló con un dedo tembloroso un diagrama complejo en su pantalla que parecía la telaraña de un loco. Esto es lo que no vas a creer, dijo con voz ronca por el cansancio. Tu padre no está recibiendo dinero de Bulov. Acercó el zoom a una serie de transferencias salientes. Su frecuencia como un pulso rítmico frenético.
Ha estado pagándole enormes sumas de manera constante durante los últimos 10 años. Alistair. Brent no es el cliente, Elvie. Es el deudor. De repente, las piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía comenzaron a encajar. La imagen que formaban era brutal y clara. Hace 10 años, en las ruinas humeantes de la crisis financiera de 2008. Una inversión de alto riesgo que mi padre había promovido fracasó estrepitosamente. Fue un fracaso que enterró profundamente. Un secreto mantenido incluso frente a la prensa financiera y a su propia familia. Lo había llevado al borde absoluto de la bancarrota, amenazando con destruir el imperio que había construido durante toda su vida. Y entonces apareció Bullock, un salvador emergiendo de las sombras. Le ofreció a Alistair una suma enorme, un salvavidas para rescatar su reputación y su empresa. Pero no era un préstamo con tasas de interés ni calendarios de pago. Era una correa. Era propiedad. A cambio del rescate, Alistair se convirtió en el banquero personal de Bullock en Occidente. Durante una década, se vio obligado a lavar dinero usando sus redes financieras legítimas para sanear las ganancias manchadas de sangre de los negocios de armas de Volkov a nivel global, mi padre. El hombre que predicaba sobre fuerza y control. El titán del capital de riesgo que medía el valor de un hombre por sus ingresos netos. No era más que un esclavo bien pagado. El amo de su universo era, de hecho, un peón en un juego mucho más letal. La lección central de la CIA retumbó en mi cerebro: no asumir nada, cuestionar todo. Había asumido que la crueldad de mi padre era producto de su arrogancia, pero ahora tenía que cuestionarlo. ¿Era arrogancia o la postura desesperada de un hombre aterrorizado de ser expuesto? Más tarde ese día, Sara me llamó a su estación. «Necesitas ver esto», dijo en voz baja. En su pantalla había una fotografía de vigilancia enviada por el Servicio Federal de Inteligencia suizo. La imagen era nítida, tomada desde la distancia, pero con un lente poderoso. Mostraba a dos hombres sentados en un café a orillas de un lago en Ginebra. Las aguas cristalinas del lago de Ginebra brillando detrás de ellos. La foto estaba fechada apenas 3 semanas antes de la gala en el Kennedy Center. Un hombre era Silas Thorne. El otro era mi padre. Me faltó el aire. Pero fue la expresión en el rostro de mi padre la que contó la verdadera historia. No era un hombre poderoso dando órdenes. Se veía disminuido. Sus hombros caídos, su postura derrotada, las líneas en su rostro, que siempre había interpretado como marcas de autoridad, ahora parecían grietas en una fachada que se derrumbaba. Se veía viejo, cansado, consumido por algo que nunca antes había visto en él: miedo. Thorne, en cambio, era la imagen de la relajación. Reclinado en su silla, con una ligera sonrisa depredadora, parecía un gato jugando con un ratón acorralado justo antes del golpe final y fatal. En ese momento, cualquier vestigio de satisfacción que pudiera haber sentido murió. La ira justa, el frío deseo de justicia, todo se evaporó, reemplazado por un vacío hueco y escalofriante. Mi padre había preparado el escenario para el asesinato de Cunningham. Sí, pero no era el dramaturgo. Solo era un actor leyendo líneas que le habían sido entregadas bajo amenaza. Cunningham me convocó a su oficina en Langley esa misma noche. La habitación estaba oscura, salvo por una única lámpara sobre su escritorio que proyectaba largas sombras en las paredes. Fue directo al punto. «Creemos que Volkov estaba coaccionando a tu padre», dijo, con voz sombría. La demanda final era que Alistair usara su acceso social para lograr que Thorne asistiera a esa fiesta. Era una prueba de lealtad, una tarea final imposible. Si se negaba, Bullock no solo lo habría arruinado financieramente, habría sido peor. Probablemente amenazó a Catherine o a Julie. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la quietud de la habitación. Entrelazó los dedos, sus ojos fijos en los míos. Luego lanzó el golpe final y devastador: «Oh tú, Elvie». La sentencia flotó en el aire entre nosotros, pesada y asfixiante. De repente, la escena en el Kennedy Center se reprodujo en mi mente, pero a través de un nuevo lente distorsionado. La humillación pública de mi padre hacia mí, sus palabras crueles y despectivas, una carrera romántica pero inútil, escondida en las sombras. ¿Todo era parte de la actuación? Un intento desesperado y retorcido de alejarme, de romper los lazos tan públicamente que Volkov me vería como insignificante, ni amenaza ni objetivo en el mundo peligroso al que había sido arrastrado. ¿Era un acto de protección disfrazado de crueldad? Por primera vez, las acciones de mi padre dejaron de ser un asunto simple de malicia. Se habían convertido en una pregunta dolorosa e imposible de responder. El hombre al que odiaba podía estar intentando salvar mi vida. Y en el frío y brutal cálculo del espionaje y la supervivencia, tuve que considerar una verdad que nunca quise enfrentar: el monstruo más grande en mi vida podría también haber sido una víctima. La sala de visitas del FBI era agresivamente estéril. Paredes blancas
y brillantes luces fluorescentes que zumbaban con un ruido inquietante, sin ventanas, nada más que una mesa de metal y dos sillas fijadas al suelo de concreto. Como si esperaran un huracán, la habitación estaba diseñada para despojar a una persona de todo confort, de todo sentido, de sí misma. Era el completo antónimo del mundo que mi padre había construido para sí mismo, un mundo de escritorios de caoba, sillones de cuero y amplias vistas de la ciudad. La pesada puerta de acero se abrió con un golpe y un guardia llevó a mi padre. Adentro, el Alistair Brent que entró era un hombre que no reconocía. Los trajes impecablemente cortados habían desaparecido, reemplazados por un mono naranja holgado y llamativo que colgaba de su cuerpo disminuido. Su piel tenía un tono grisáceo y el fuego en sus ojos se había extinguido, dejando solo brasas, apagadas y cansadas. Por primera vez en mi vida, no era un titán, solo un hombre viejo y roto. Se arrastró hasta la mesa y se sentó, sin mirarme una sola vez. Sus ojos estaban fijos en la superficie pulida del metal, como si contuviera las respuestas a una vida equivocada. El guardia cerró sus esposas a un perno de la mesa, y el sonido metálico del clic fue el único ruido en el silencio asfixiante. Era el sonido de la cautividad, tanto física como espiritual. Me senté frente a él. No dije una palabra, simplemente metí la mano en mi carpeta y deslicé una sola fotografía sobre la mesa, colocándola directamente en su línea de visión, la imagen de Ginebra, mi padre y Silas Thorne en el café junto al lago. En un interrogatorio, el silencio es un arma. Lo dejas flotar en el aire, pesado y denso, hasta que el sujeto ya no puede soportarlo. Intentarán llenar el vacío y a menudo lo harán con la verdad. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Observé cómo pasaban los segundos, cada uno como una gota de agua sobre la piedra. Él miró la fotografía, su mandíbula trabajando, en silencio. Su fachada, incluso en este estado disminuido, intentaba mantenerse, pero las grietas se mostraban. Finalmente, se rompió. ¿Qué quieres, Elvie? Su voz era un susurro seco y áspero, un sonido que nunca antes había escuchado. De él, ignoré su pregunta. Era una súplica de términos, una negociación. Yo no estaba allí para negociar, estaba allí por la verdad. ¿Cuánto le debías a Dmitri Bulov? Pregunté. Mi voz era calma, uniforme, carente de emoción. Era la voz que usaba con los activos en el terreno, una herramienta para transmitir control. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Su cabeza se levantó de golpe, los ojos abiertos por la sorpresa y un fugaz destello de miedo puro. Finalmente, los encontró con los míos. En ese momento comprendió que no se trataba de una visita familiar. Esto era un informe de inteligencia. Y yo tenía todas las cartas. Entendió que sabía mucho más de lo que él jamás podría haber imaginado. No le di tiempo para recuperarse. Continuó. Manteniendo mi cadencia constante y desapasionada, amenazaste a Catherine y a Julien, ¿verdad? ¿Es por eso que accediste a que Thorne entrara al gala? Cada pregunta era una incisión quirúrgica, precisas para sortear su orgullo y llegar directamente a la herida que alimentaba su miedo. No lo acusaba de ser un monstruo. Lo estaba exponiendo como presa. No entiendes, de tartamudeó, llevando la mano esposada a su frente, un gesto de profundo cansancio. Es otro mundo, otras reglas. No lo interrumpí, con la voz volviéndose hielo. Las reglas siempre son las mismas. Padre, están los fuertes y están los débiles. Me enseñaste eso. Es la primera y única lección que alguna vez me inculcaste. Me incliné ligeramente, fijando mis ojos en los suyos. Entonces, ¿por qué permitiste que un hombre como Bulov te convirtiera en su títere? Esa pregunta lo golpeó como un impacto físico. Atacó el núcleo mismo de su identidad, los cimientos de la filosofía que había predicado toda su vida. El mundo, según Alistair Brent, era una brutal cadena alimenticia y él siempre estaba en la cima. Ser llamado títere era invalidar toda su existencia. Se quebró por completo. Su cabeza cayó hacia adelante, los hombros temblando con sollozos silenciosos. Toda la arrogancia, toda la fanfarronería, todo el poder cuidadosamente cultivado, se disolvió en el patético temblor de un hombre derrotado. Porque podían quitarme todo, susurró. Su voz rota y ahogada por la vergüenza, todo lo que construí, todo. Y yo era demasiado viejo. Elvie. Demasiado viejo para empezar de nuevo, era lo más honesto que me había dicho. La confesión de un hombre cuyo orgullo finalmente había sido devorado por su miedo. Me levanté para irme. La satisfacción triunfante que alguna vez había fantaseado estaba ausente. No había victoria aquí, solo un amargo y vacío dolor en el centro de mi pecho. Caminé hacia la puerta y me detuve, la mano en el picaporte. Me giré para mirarlo por última vez. Su cabeza aún inclinada en vergüenza. Todo lo que me dijiste. Esa noche pregunté, con voz baja pero clara, en la habitación estéril del Kennedy Center cuando me humillaste. ¿Intentabas alejarme para protegerme? ¿O realmente así me ves? No esperé respuesta.
Dejé que la pregunta flotara en el aire entre nosotros. Una última cuchilla afilada, retorciéndose en su conciencia, un guardia desbloqueó la puerta. Mientras, el pesado acero se cerraba detrás de mí con un definitivo clen, supe que su respuesta no vendría en palabras. Vendría en sus acciones, en las decisiones que tomara cuando se enfrentara a un juez. La elección ahora era suya y solo suya. Permanecer como un cobarde, escondido tras las circunstancias. O por primera vez en mucho tiempo, hacer lo correcto. La sala del tribunal de la Very Pretty Manus Courthouse era un teatro de justicia y estaba llena hasta el techo para el drama más esperado de la temporada. Cada banco de roble pulido estaba ocupado por reporteros, sus plumas listas como buitres, y por los rostros curiosos y poderosos de la élite de Washington. ¿Quiénes habían venido a presenciar la disección pública de un rey? Era la entrada más codiciada de la ciudad, un espectáculo de caída mucho más cautivante que cualquier gala en el Kennedy Center, en la primera fila. Un tableau de una familia rota, Catherine y Julian sentados rígidos, con rostros pálidos y tensos. Parecían menos una familia solidaria y más actores en la escena final y trágica de una obra que no habían ensayado. Su mundo cuidadosamente curado de estatus social y prestigio heredado, se estaba consumiendo y estaban paralizados entre el humo, viendo su futuro convertirse en cenizas. Cuando llamaron mi nombre para subir al estrado, un palpable silencio recorrió la sala. El murmullo bajo de especulación cesó. Reemplazado por un intenso enfoque colectivo, el camino desde mi asiento hasta el estrado de los testigos se sintió como 1000 millas. Cada paso resonaba sobre el mármol, amplificado por el espacio cavernoso. Tomé el juramento, mi mano firme sobre la Biblia, mi voz clara e inquebrantable. Y me senté. Presenté los hechos del caso con la misma claridad desapasionada que usaría en un informe clasificado en Langley. Mi voz era un instrumento monótono de hechos, detallando líneas de tiempo, explicando flujos de evidencia y respondiendo a cada pregunta del fiscal asistente de Estados Unidos con precisión y profesionalismo. No miré a mi padre. Construí un muro en mi mente y me negué a dejar que mi mirada se dirigiera hacia la mesa del acusado. Mirarlo sería permitir que la hija emergiera y ella, con todo su dolor e historia complicada. No tenía lugar allí bajo juramento. No era L.V. Brent, la hija. Era una oficial senior de campo de la Agencia Central de Inteligencia, una servidora del gobierno de los Estados Unidos. Mi deber era la verdad, un concepto frío, duro y absoluto. Mis sentimientos personales eran un riesgo y los tenía firmemente contenidos, el equipo legal de mi padre. Un trío altamente pagado de uno de los despachos más formidables de Washington. Había preparado una defensa compleja y agresiva. Su estrategia, delineada en mociones previas al juicio, era clara: pintar a Alistair Brent como víctima. Un distinguido empresario coaccionado por el implacable criminal internacional Dmitry Bulov. Argumentarían coacción, minimizarían su culpabilidad y sabía que eventualmente intentarían desacreditarme. Me presentarían como una hija amargada y distanciada con una vendetta personal. Usando nuestra fracturada historia familiar para sembrar dudas sobre mi testimonio. El aire en la sala del tribunal chispeaba de anticipación. Todos contuvieron la respiración, esperando que comenzaran los fuegos artificiales legales. Pero cuando llegó su turno de hablar, mi padre hizo algo que nadie, y menos sus propios abogados, podría haber previsto. Cuando su abogado principal, un hombre renombrado por sus implacables interrogatorios, se acercó al podio, Alistair se levantó. Todavía llevaba su mono naranja. Un símbolo evidente de su caída en desgracia. Pero por primera vez en semanas. Se erguía con dignidad. Levantó una mano, un gesto de autoridad silenciosa, para silenciar a su abogado atónito, y se volvió hacia el juez en ese momento, un destello del viejo Alistair Brent. El titán, el comandante, regresó, llenando la sala con su presencia. Su señoría dijo, su voz resonando con claridad y fuerza, algo impensable apenas un día antes en aquella fría sala de visitas. Deseo cambiar mi declaración. Un suspiro colectivo recorrió el tribunal. Murmullos y susurros se extendieron desde los bancos traseros hasta la galería de prensa mientras los reporteros escribían frenéticamente en sus libretas. Catherine soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. Julian permaneció inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. Su abogado, pálido y agitado, se apresuró a su lado, susurrando urgentemente, advirtiendo legalmente, pero mi padre lo apartó con un gesto decisivo y final. Miró directamente al juez con la mirada firme. Me declaro culpable, repitió, su voz ahora más fuerte, cortando el ruido creciente, culpable de todos los cargos. Hizo una pausa, dejando que el peso de su confesión se asentara, imponiendo el silencio. Con una condición, continuó Alistair, su voz resonando con una dignidad recién descubierta. Que todos mis empleados junior en Brent Capital, los hombres y mujeres que ejecutaron estas transacciones por orden mía, sin conocimiento de su naturaleza ilícita,
reciban inmunidad total de cualquier investigación o proceso. Son buenas personas, que confiaron en mí. Son inocentes. La culpa es mía y solo mía. Fue un acto extraordinario de autoemulación. Por primera vez que pudiera recordar, no estaba pensando en sí mismo. No intentaba salvar su piel, su dinero ni su reputación. En su momento de total derrota, eligió proteger a quienes habían sido leales a él. No estaba salvando su propio legado, sino el de ellos. Sacrificó su última oportunidad de reducir la sentencia para asegurarse de que no fueran arrastrados con él. Fue un acto de liderazgo. Un acto de honor realizado desde el punto más bajo de su vida, mientras los mariscales estadounidenses se acercaban para escoltarlo. Finalmente nuestras miradas se encontraron a través de la sala abarrotada, y lo que vi en sus ojos me dejó perpleja. No había arrogancia, ni desafío, ni miedo. Solo había una aceptación profunda y cansada y algo más que no pude nombrar con exactitud, algo que parecía casi paz. Como un hombre que finalmente se había liberado de un peso demasiado pesado para cargar. No había intentado usar nuestra relación, rota para salvarse. No permitió que sus abogados me desacreditaran en el estrado. Su último acto público fue de integridad silenciosa e inesperada. Y en esa mirada fugaz y silenciosa, me dio la respuesta a la pregunta que había dejado colgando en el aire frío y estéril de aquella sala de visitas. ¿Tratabas de protegerme o eso es realmente lo que piensas de mí? Su declaración de culpabilidad, su condición desinteresada, fue la respuesta. Había elegido no ser un cobarde. Había elegido, al final, proteger a los inocentes, incluyéndome a mí. No fue una victoria. Ver a mi padre siendo llevado esposado no se sintió como un triunfo, pero fue un momento de verdad, un destello de redención entre las cenizas de su vida. Y por primera vez, tuve que preguntarme si su definición de fuerza y la mía no eran tan diferentes. Después de todo, Alistair Brent fue sentenciado a 15 años en una penitenciaría federal. La noticia explotó en todos los medios, transformando la tragedia privada de mi familia en un espectáculo nacional. Los comentaristas de televisión diseccionaron su caída en desgracia y los periódicos mostraron su foto demacrada en la portada. El nombre Brent, antes símbolo de poder y éxito, ahora era sinónimo de escándalo. Desde mi penthouse en Norton, Alexandria, observaba el río Potomac fluir en silencio. Una cinta gris y tranquila indiferente al caos. No había sensación de victoria ni de vindicación. Solo un profundo y resonante silencio. Se sentía como él, después de una operación de campo larga y bruta. Ese momento en que la adrenalina finalmente se agota, dejando nada más que un agotamiento profundo y un silencio inquietante, donde antes hubo explosiones. Había cumplido con mi deber como oficial de la ley. Pero como hija, sentí que acababa de presenciar cómo una parte de mí se enterraba tras rejas. El drama había alcanzado su clímax, el telón había caído, pero las secuelas todavía temblaban profundamente en mi alma. La llamada llegó 2 semanas después, destruyendo la frágil pieza que había comenzado a reconstruir. Era Catherine. Su voz al otro lado estaba despojada de su habitual encanto de socialité. No había dolor ni preocupación, solo el filo agudo y quebradizo del cálculo frenético. Nuestro abogado dice que los bienes de Lister están congelados, dijo. Sin ningún saludo. La herencia de tu madre, el fideicomiso que él estableció a tu nombre. Probablemente es lo único que el gobierno no tocará. Julian y yo lo necesitamos. Lo necesitamos para mantener nuestras vidas. Tienes que transferirnoslo, guardé silencio. Por un largo momento, atónita ante la pura y desmedida audacia, durante toda la conversación. No preguntó cómo estaba. No mencionó al hombre que acababa de sacrificar su libertad en parte para protegerla a ella y a su hijo. Su esposo enfrentaba más de una década en prisión. Y su única preocupación era que el flujo de dinero pudiera interrumpirse. Todo su mundo se estaba derrumbando. Y lo único que le preocupaba era quién pagaría su membresía en el club campestre. Aceptamos reunirnos en un café en Georgetown, terreno neutral para lo que se sentía como una última y amarga negociación. Llegó luciendo como la caricatura de una viuda en duelo. Vestida con un traje Chanel negro y gafas de sol grandes que ocultaban unos ojos que dudaba hubieran derramado una sola lágrima genuina. Se sentó, llamó al camarero y pidió un agua. Voz con limón antes de volver su atención hacia mí. Elvie, seamos prácticas, comenzó, su tono condescendiente como si hablara con una niña. Tu padre ha arruinado su vida. No dejes que arruine también nuestro futuro. ¿Quieres decir tu futuro y el de Julian? Corregí. Mi voz extrañamente calmada. Los años enfrentando amenazas sin titubear ahora me servían bien. Ella era solo otra adversaria, aunque patéticamente predecible. Ese dinero es de mi madre, continué, mi voz firme y constante. Y se usará para honrarla. Estoy destinándolo todo a un nuevo fideicomiso a su nombre.
La Fundación Eleanor Brand ofrecería becas completas para jóvenes mujeres de entornos desfavorecidos que desearan seguir carreras en Derecho y Servicio Público. Ese sería su verdadero legado. El rostro de Kathleen palideció. Lentamente se quitó las gafas de sol. Y por primera vez vi el pánico crudo en sus ojos. La máscara había caído. No te atreverías, susurró, su voz baja y venenosa. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, nos lo debes. La palabra flotó en el aire entre nosotras. Por toda una vida siendo tratada como un pensamiento secundario, una reliquia. Una decepción, por las comparaciones constantes, la humillación pública, la eliminación de la memoria de mi madre. La deuda, comprendí de repente con absoluta claridad, no era mía para pagar, no le debo nada a nadie, dije. Y al pronunciar esas palabras, sentí como caía sobre mí una vida entera de dudas e inseguridades. Por primera vez, realmente, lo creí. Mi padre estaba pagando el precio de sus decisiones. Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de las suyas. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Mirándola por última vez, no vuelvas a contactarme nunca. Saqué un billete de $20 de mi cartera y lo coloqué sobre la mesa para cubrir el café intacto. Luego me giré y me alejé. No, miré atrás, al salir del café y respirar el aire fresco del otoño. Sentí una sensación física como si un peso invisible y enorme hubiera sido levantado de mis hombros. El último vínculo tóxico que me ataba a su mundo acababa de ser cortado. Fue una amputación dolorosa pero necesaria. Era mi acto final y más importante de liberación. Antes de continuar, debo preguntar, ¿alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de cortar a una persona tóxica de tu vida? Aunque fuera familia? Si lo has hecho, presiona el botón de me gusta. Y si crees que establecer límites es un acto de amor propio, comenta libertad abajo. Mi entrenamiento me había enseñado que la vacilación frente a una amenaza, cualquier amenaza, podía tener consecuencias fatales. Había pasado toda mi vida vacilando con ellos, siempre esperando, siempre dando una oportunidad más para que me vieran. Ahora finalmente entendía. La amenaza no era un hombre con un arma ni una bomba en un mercado. Era el lento y insidioso veneno de una relación que exigía que fuera cualquier cosa menos yo misma, y el único antídoto era alejarse. Después de cortar el último hilo que me unía a Kathleen, sentí una extraña y profunda sensación de libertad. Era como si hubiera estado caminando contra un viento fuerte toda mi vida y solo me diera cuenta cuando el viento de repente cesó. La herencia de mi madre. Una suma que mi padre siempre había visto como un número más en una hoja de Belensis y que Kathleen veía como un salvavidas para su vida lujosa, ahora se presentaba ante mí como algo completamente distinto, una oportunidad, un propósito. No necesitaba el dinero. Mi vida en las sombras tranquilas del mundo de la inteligencia era sencilla. Mi apartamento, mis libros y la vista calmante del Potomac eran todos los lujos que requería. Pero podía hacer que ese dinero significara algo. Podía transformarlo de una fuente de conflicto en un manantial de esperanza. Pasé los meses siguientes en un profundo trabajo autodirigido, colaborando con abogados de sucesiones y asesores financieros. Era un tipo diferente de misión que requería navegar estatutos y códigos fiscales en lugar de territorios hostiles, pero la abordé con la misma intensidad enfocada. Investigué, planifiqué, construí un marco desde cero, de las cenizas de la implosión pública de mi familia. Algo nuevo comenzaba a tomar forma, la Fundación Eleanor Brand. Su misión era simple y directa, proporcionar becas completas de 4 años a jóvenes talentosas de entornos desfavorecidos, que quisieran dedicar sus vidas al servicio público en derecho, diplomacia e inteligencia. Cada decisión que tomaba se sentía como un acto de desafío contra la definición de valor de mi padre. Él había construido un imperio de concreto y capital diseñado para proyectar una larga sombra con su nombre. Yo construiría un legado para mi madre a partir de algo mucho más resistente. Las personas no quería que el legado de mi madre fuera una fría lápida de mármol en un cementerio bien cuidado, un nombre erosionado lentamente por la lluvia ácida. Quería que fuera un ejército vivo y respirante de mujeres brillantes y poderosas, listas para cambiar el mundo de maneras que mi padre jamás podría comprender. El lanzamiento oficial de la fundación se celebró en la Biblioteca Rix de la Universidad de Georgetown, alma mater de mi madre. El espacio en sí se sentía como un tributo a ella. Era una catedral del conocimiento, con altas bóvedas de hierro fundido y estanterías de libros antiguos que se alzaban hacia los cielos. El aire estaba impregnado del aroma sagrado del papel, envejecido y del aprendizaje. Rayos de sol atravesaban los altos ventanales arqueados, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como diminutas estrellas brillantes. Era un lugar que a Eleanor le habría encantado, un santuario donde se habría sentido completamente en casa. Mi familia elegida estaba allí. Kankade asistió.
no como director de inteligencia nacional con su equipo de seguridad a cuestas, sino, simplemente como Robert, un amigo con un traje sencillo que permanecía en silencio al fondo. Márquez y Sara también vinieron, luciendo un poco fuera de lugar con su vestimenta formal, pero brindándome su apoyo tranquilo e inquebrantable. Su presencia era un testamento silencioso del nuevo fundamento de mi vida. Al ponerme frente al podio, no miré a una multitud de donantes o prensa, sino a los rostros brillantes y esperanzados de las primeras 10 beneficiarias de la beca Eleanor Brent. Venían de todo el país. Una chica de un proyecto habitacional de Detroit, la primera en su familia en asistir a la universidad, una joven de un pequeño pueblo en los Apalaches que soñaba con convertirse en diplomática, otra de una ciudad fronteriza de Texas, que hablaba 3 idiomas y quería trabajar para el FBI. Eran mujeres jóvenes brillantes y ambiciosas que habían superado obstáculos increíbles solo para estar en esa sala. Al ver el fuego en sus ojos, sentí un calor que se extendía por mi pecho, una sensación que había estado ausente por demasiado tiempo. Cuando hablé, mi voz fue clara y firme, amplificada ligeramente por el micrófono. No hablé de mí ni del reciente escándalo. Hablé de mi madre. Les conté sobre su amor infinito por el conocimiento, su inquebrantable fe en el poder de las mujeres educadas y cómo había apoyado silenciosamente mi propio camino poco convencional cuando nadie más lo entendía. Mi madre me enseñó, dije, recorriendo con la mirada los jóvenes rostros frente a mí, que la verdadera fuerza no se mide por el ruido que haces ni por los edificios que posees. Se mide por el impacto silencioso que tienes en el mundo, un impacto medido en las vidas que mejoras. Creía que una sola mujer educada podía ser una fuerza de cambio más poderosa que cualquier ejército. Esta fundación es su impacto. Ustedes son su impacto. Ustedes son su legado vivo, después de la ceremonia, mientras conversaba con las estudiantes. Escuchando sus historias y sueños, Kate se acercó a mi lado. Miró alrededor de la magnífica biblioteca, con una sonrisa suave en el rostro. Tu madre estaría increíblemente orgullosa, Elvin dijo, con una calidez genuina en su voz. Has tomado algo que podría haber sido una carga, una fuente de dolor, y lo has transformado en una fuente de fuerza para tantas personas. Alistair había construido su poder sobre cosas que podían ser incautadas y congeladas. Eston dijo, señalando a las jóvenes vibrantes a nuestro alrededor, sus risas resonando por el sagrado salón. Esto es un tipo de poder que dura para siempre. Sus palabras, junto con la presencia de mi equipo y la alegría contagiosa de las ganadoras de la beca, actuaron como una bomba sobre una vieja herida. Llenaron un vacío dentro de mí que ni siquiera sabía que aún existía. En ese momento, vi con absoluta claridad cuán equivocado había estado mi padre en todo. Un legado no es tu nombre en un rascacielos, ni el número de ceros en tu cuenta bancaria. Un legado son las vidas que tocas. Son las semillas de esperanza que plantas en un terreno que quizás nunca veas florecer. Más tarde esa noche, no regresé directamente a casa. Conduje hasta el Lincoln Memorial y me senté en los fríos escalones de mármol, mirando el reflejo del monumento a Washington, titilando en la larga y oscura piscina. La ciudad. Ese nudo de poder, ambición y intriga que había sido el telón de fondo de gran parte de mi dolor, se veía serena bajo el vasto cielo estrellado. Durante años había navegado por su lado oscuro, luchando contra sombras en un mundo que mi padre despreciaba. Pero esa noche sentí un tipo diferente de victoria. Había enfrentado a los fantasmas de mi pasado, no con un arma ni con un secreto susurrado, sino con la verdad y, de manera inesperada, con compasión. Había forjado mi propio camino, no uno trazado por las expectativas de mi padre, sino uno construido ladrillo a ladrillo con los valores que mi madre me había inculcado. Sentada allí, observando cómo la ciudad respiraba en la tranquila oscuridad, me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Finalmente me la había dado a mí misma. Pasó un año de reconstrucción silenciosa, de encontrar un nuevo y más tranquilo ritmo tras la tormenta. El ciclo nuevo avanzaba, como siempre lo hace, y la marca familiar fue desapareciendo lentamente de los titulares. Volqué toda mi energía en mi trabajo en Langley y en los comienzos de la Fundación Eleanor Brent. Creía que ese capítulo de mi vida, el definido por mi padre, estaba verdaderamente cerrado. Entonces llegó la carta. Apareció en mi oficina, en Langley, eludiendo los canales habituales y aterrizando sobre mi escritorio junto con los informes matutinos de inteligencia. Destacaba de inmediato entre los sobres inmaculados del gobierno. Era un sobre blanco comercial estándar, pero en la esquina superior izquierda había un sello de tinta negra que me hizo contener la respiración. Federal Correctional Institution, Cumberland, Maryland. Mi corazón dio un golpe seco contra mis costillas. Reconocí la caligrafía de inmediato, aunque temblorosa, menos segura que en mi memoria. La escritura, antes poderosa y decidida, era ahora el rastro inestable de un hombre mayor. Era de mi padre.
No habíamos hablado desde el juicio. No lo había visitado. No había escrito. Necesitaba la distancia. La ruptura completa para sanar. Creía que el silencio era el único lenguaje que nos quedaba. Ahora esta carta estaba sobre mi escritorio, un fantasma de un pasado que pensé haber enterrado. La miré largo tiempo, siguiendo con la vista las líneas irregulares de mi nombre. Sentí su peso físico. El peso de un año de palabras no pronunciadas, de una vida de conflictos, todo contenido en ese delgado rectángulo de papel. La dejé allí todo el día, un silencioso centinela blanco. No estaba segura de estar lista para enfrentar lo que contenía. Esa noche, de vuelta en el santuario de mi apartamento. Finalmente la abrí. El silencio de mi hogar se sentía profundo, mientras deslizó el sobre con un abrecartas. El papel interior era de calidad barata, de los que se compran en paquete en cualquier farmacia, muy lejos de las gruesas hojas crema con membrete monogramado que él había usado toda su vida profesional. La carta no era larga, no había excusas, ni racionalizaciones, ni súplicas de perdón. Estaba despojada de todo su habitual alarde. Escribió que había leído un artículo sobre la Fundación Eleanor Bren en una copia de hace un mes del Washington Post que había encontrado en la biblioteca de la prisión. Contaba que había pasado muchas noches sin dormir en su estrecha litera pensando en ello, pensando en mi madre y en mí. Pasé toda mi vida construyendo un imperio de ladrillo y mortero. De números en una hoja describió, su mano temblorosa, llenando las líneas estrechas, todo se derrumbó en una sola noche. Tú, LV, has construido algo a partir de valores intangibles, de honor y propósito. Y durará para siempre. Las palabras eran una concesión, una rendición de toda su cosmovisión. Pero fue el último párrafo el que me hizo contener la respiración. Era la confesión que nunca supe que necesitaba escuchar. Nunca entendí tu tipo de fortaleza, continuaba la carta. La verdad es que me asustaba porque no podía controlarla ni medirla en dólares y centavos. Aquella noche en el Kennedy Center, cuando salvaste a Kankade justo bajo mi nariz sin que yo lo supiera, una parte de mí, una parte que no quería admitir que existía, se sintió aliviada. Aliviada de saber que, sin importar cuán espectacularmente fracasara, tú estarías bien. Eras más fuerte de lo que jamás supe que podías ser. Más fuerte de lo que jamás supe que podías ser. Eso era todo. La devastadora verdad final. Todos esos años de desdén, de desprecio, de sentirme insuficiente, no habían sido solo por su arrogancia. Habían nacido de su propia inseguridad. No había despreciado mi fuerza. Secretamente la admiraba. Y la resentía porque era una moneda que no podía acuñar y un poder que no podía poseer. Su desprecio era la máscara de una envidia profunda y escondida. Leí la carta una vez más, luego una tercera, dejando que las palabras calaran en lo más profundo de mí. No cayeron lágrimas. No hubo un repentino y dramático desahogo emocional. En cambio, algo profundo en mi pecho, un nudo apretado de dolor y rabia que había estado allí durante décadas, comenzó, lenta y suavemente, a aflojar su agarre. Era la sensación de un hueso largamente roto que finalmente se coloca en su lugar. No sentí compulsión de responder. Esta carta no era el inicio de un diálogo. Era un monólogo. Era una conclusión. Fue su informe final de una guerra que había perdido. En la austera y silenciosa soledad de su celda, rodeado de los escombros de su vida, finalmente había encontrado una medida de comprensión. Y yo, en el mundo exterior, había hallado por fin mi paz. Doblé la carta cuidadosamente a lo largo de sus pliegues originales. Caminé hasta la pequeña caja de madera oscura en mi estantería, donde guardaba los pocos recuerdos preciosos que tenía. De mi madre, una fotografía descolorida, una rosa prensada de su jardín, un poema favorito que ella había copiado a mano. Coloqué la carta de mi padre junto a ellos. No era perdón. No exactamente. Era algo más silencioso, algo más profundo. Era aceptación. El pasado, con todos sus fantasmas y todo su dolor, había encontrado finalmente su lugar adecuado. Ya, no era un peso sobre mis hombros. Solo era una historia en una caja. El paisaje ha cambiado. Han quedado atrás las tensas salas de informes de Lenley, los salones dorados de Washington, las paredes blancas y estériles de un tribunal federal. Hoy estoy en un claro rodeado por los densos y susurrantes bosques de Virginia. Estoy en Camp Peary, conocido en el mundo como La Granja. Aquí comenzó mi viaje hace tantos años. Un lugar de pruebas agotadoras y noches sin dormir, donde la materia prima de una persona se forja en oficial de inteligencia. Pero hoy no soy la recluta nerviosa, con el estómago revuelto por el miedo y la ambición. Hoy soy la instructora. Delante de mí se encuentra una nueva clase de jóvenes oficiales. Sus rostros muestran una mezcla de entusiasmo y evidente aprensión. Son el futuro de la agencia. Sus ojos, agudos e inteligentes, siguen cada uno de mis movimientos. Estoy aquí para enseñarles sobre el oficio.
El intrincado arte del espionaje, pero no solo les enseño la mecánica de los puntos de entrega secretos y la detección de vigilancia, les enseño el corazón del trabajo, la psicología de la confianza, la necesidad inquebrantable de integridad y la brutal realidad de tomar decisiones imposibles bajo presiones inimaginables. Les enseño a sobrevivir, no solo en el campo, sino con su alma intacta. Su mayor arma, les digo, mi voz llevándose con claridad en el aire fresco de la mañana, no es la Glock en su cadera, ni la tecnología satelital de vanguardia a su disposición. Su mayor arma es su credibilidad. Dejo que las palabras calen, caminando lentamente frente a ellos. Es su reputación. Es la confianza absoluta e inquebrantable que sus compañeros, superiores y, lo más importante, sus informantes depositarán en ustedes. Esa confianza no se da, se gana. Se construye lenta y meticulosamente a través de 1000 pequeños actos invisibles de integridad, y puede ser destruida por una sola mentira, un solo momento de cobardía. Me detengo y los miro a cada uno por turno, asegurándome de que comprendan el peso de mis palabras. Nunca subestimen su poder. Les mantendrá vivos cuando todo lo demás falle, abrirá puertas que parecían cerradas, y en raras y extraordinarias ocasiones les dará el poder de cambiar el mundo. Mientras pronuncio estas palabras, me doy cuenta de que no solo los estoy instruyendo, estoy recitando mi propio credo, la verdad fundamental que tuve que aprender a través del fuego y del dolor. Me estoy recordando a mí misma la dura lección que se ha convertido en el fundamento de mi vida. Después del ejercicio de campo, una joven oficial se acerca. Con expresión vacilante pero decidida, es aguda, una de las destacadas de la clase señora. Mrs. Brent comienza un poco nerviosa, solo necesitaba decir algo. Mi nombre es Anna Chararma. Soy una de las primeras beneficiarias de la beca de la Fundación Eleanor Brent. Me detengo. Completamente sorprendida. La miro, realmente la miro y lo veo. El mismo hambre, el mismo ardiente deseo de servir a una causa mayor que ella misma, que yo vi reflejado en mí tantos años atrás. Ella es el resultado vivo y respirante de una elección que hice en un momento silencioso de duelo y desafío. Es por su fundación, continúa, su voz ganando confianza, por su madre, que estoy aquí hoy. Me dio una oportunidad que nunca habría tenido de otro modo. Así que, solo quería agradecerle. Una sonrisa genuina se extiende por mi rostro, cálida y natural. No me agradezcas a mí, digo, mi voz ahora más suave. Agradece a mi madre y haz el trabajo que la haría sentir orgullosa. Eso pienso para mí misma, mientras ella se aleja, con los hombros un poco más erguidos que antes. Eso es un legado. No un nombre tallado en un frío edificio de piedra. Es una llama que se pasa de una generación a otra, brillando más intensamente con cada transmisión. La historia termina aquí, no con un estallido, sino con una silenciosa sensación de paz. Estoy de pie, sola, en la pista del aeródromo de la base. El sol de la tarde proyecta largas sombras sobre el concreto. Un avión de transporte C-130 espera, sus motores emitiendo un zumbido mientras se prepara para una misión en algún rincón lejano del mundo. Ya no estoy atormentada por la sombra de mi padre. Ya no busco aprobación en los ojos de los demás. La necesidad de ello se ha quemado en mí, reemplazada por un núcleo tranquilo y sólido de autoconocimiento. Soy Elvie Brent, soy Nightingale. He encontrado mi absolución, no a través de la venganza ni de la reconciliación, sino mediante una lealtad feroz e inquebrantable hacia la mujer en la que me he convertido. El cielo frente a mí es vasto y está lleno de desafíos, una extensión ilimitada de posibilidades, y por primera vez en muchísimo tiempo, me siento completamente libre para volar.